Muy buenas, queridos estudiantes y todos los que me siguen en Amex Matemática. Voy a explicarles esta guía sobre algunos métodos de factorización que son un poquito más complejos y tienen que ver con la combinación de casos. Esto es que a veces puede pasar que en un mismo ejercicio tengamos dos o más métodos para aplicar. La clave, como siempre he indicado, es, recuerden, antes de iniciar cualquier método, primero garantizar o descartar el factor común. Ya hay una guía y hay varios ejercicios de factor común en otra sección del canal, entonces pueden revisar el factor común. En este ejercicio, si observamos, tenemos 1, 2, 3 monomios. Hay métodos para trinomios, pero si observan con atención, tenemos a 45, a 30 y a 5. Y ellos tienen un divisor común, es decir, hay un máximo común divisor, que para este caso sería el mismo 5. Noten que 45 lo puedo ver entre 5 es 9, 30 entre 5 es 6 y 5 entre 5 es 1. Entonces, como parte del factor común tenemos al 5. Con respecto a las letras, vean que se repite la A en todos los monomios. Entonces la A es parte del factor común también. Y tendríamos entonces 5A como factor común. Ahora procedemos a dividir 5A entre este monomio y este monomio. Al dividirlo entre el primer monomio me queda 9x a la 2. Recuerden que lo que estamos haciendo es tomando el monomio 1 y dividiéndolo entre el factor común, y eso vamos a hacer con todos. 45 entre 5, 9, a con A se anula y me queda x al cuadrado. Luego hacemos lo mismo con el segundo monomio y nos va a quedar un 6xy a la 2. Y hacemos lo mismo con el último y nos va a quedar un y a la 4. Entonces recuerden, estoy dividiendo 5a entre todo el polinomio. Así como lo hice con este, lo hacemos con este y con este. Recuerden que para dividir potencias usamos la ley de potencias, donde dice que para dividir se conserva la base y resta exponentes. La división de iguales, recuerden que siempre da 1. Y entonces noté que me queda un trinomio, donde la primera variable es x, está elevada a la 2, la segunda es x, está elevada a la 1. Entonces es un trinomio donde, si observamos con atención, este extremo es un cuadrado, porque tiene raíz cuadrada que es 3x, y este extremo tiene raíz cuadrada que sería y a la 2. Si esto lo multiplicamos por 2, observen que me da 6x y a la 2, que es lo que está en el centro. ¿Qué garantizo con esto? Que este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, al ser trinomio cuadrado perfecto, recuerden que sus factores serían 3x menos y al cuadrado y ambos, o más bien este factor, a la 2. Entonces ahí tenemos el primer ejercicio. Entonces vean que hay dos métodos integrados en el mismo ejercicio, factor común y trinomio cuadrado perfecto. Y ahí tendríamos la solución del primero. Vamos al segundo. Observen que tenemos 1, 2, 3, 4 monomios. Entonces, aquí aplicamos en buena teoría un método que se llama agrupamiento. Este sería agrupamiento básico, donde agrupamos un par de parejas, pero primero igual descartemos que no haya factor común. Para los números 1, 2, 1, 2, ahí no hay factor común, no hay un divisor común para todos. Pero para las variables, observemos
que tenemos x, 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 x en todos. Entonces, para efectos de las variables, x y la de menor exponente sería un factor común. Vean que la y no, la b tampoco y la a tampoco. Recuerden que la condición para que una variable sea factor común es que se repita en todos los términos. Si sacamos x a factor común y dividimos x entre todo el polinomio, entonces x entre este monomio va a ser ax a la 2. X entre este monomio va a ser 2bx al cuadrado. Recuerden que cuando divido conservo la base y resto exponentes. Menos x dividido entre esto me queda y a la 2. Y x dividido entre esto me queda 2by al cuadrado. Ya no tengo factor común, ahora cabe la posibilidad de que esto se factorice por agrupamiento. Entonces vamos a agrupar ax a la 2 con menos y al cuadrado. Y vamos a agrupar 2bx a la 2 con menos 2by al cuadrado. Yo siempre recomiendo que cuando tengamos un par de negativos, agrupemos siempre un positivo con un negativo, un positivo con un negativo, en el entendido que tienen algo en común, obviamente. Aquí tienen en común la A y aquí tienen en común la B. Entonces, si continuamos, aquí sacamos un factor común A dividido entre esto me queda solo el x a la 2, A dividido entre esto me queda solo y a la 2. Porque mira que A y A es el mismo, entonces se anulan cuando dividimos. Aquí tenemos 2 de factor común y la B. Factor común, 2b dividido entre esto. Mira que se anula 2 y 2b y b, me queda solo x a la 2. Aquí se anula 2 con 2, b con b y me queda y al cuadrado. Ahora, observen cómo este x al cuadrado menos y a la 2 es este mismo. Entonces, esto es lo que llamamos el factor común polinomio. Factor común polinomio. Sacamos ese factor común polinomio ya como factor, y en el otro factor me quedaría este coeficiente más este coeficiente. Si no recuerdan, lo que estamos haciendo es lo mismo anterior, es decir, esto lo divido entre este que está aquí, y mira que son idénticos, se van a anular y me queda solo la A. Este lo dividimos entre esto, y al ser idénticos se anulan y me queda solo 2b. Otra forma de decirlo es, sacamos el factor como un polinomio y los coeficientes son los que me quedan en el otro factor. Sin embargo, ahora nota que esta es una diferencia de cuadrados, porque este factor tiene raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá. La raíz cuadrada de x a la 2 ya sabemos que es x, y la de y a la 2 es y. ¿Esto qué me genera? Me genera un factor adicional, porque al ser diferencia de cuadrado me queda un factor x más y, otro x menos y el que ya tenemos. Entonces vean cómo aquí quedaron tres métodos integrados en el mismo ejercicio. Factor común, agrupamiento y al final diferencia de cuadrados. Hay tres métodos de factorización en un solo ejercicio, pero vean que ellos mismos se van apareciendo según la necesidad. No es que usted tiene que inventarlo ni nada por el estilo. Al quedarme 4 monomios, solo puedo aplicar agrupamiento. Al quedarme este factor como un polinomio, me quedan obviamente 2 factores y hay que garantizar que ya ningún factor puede seguirse trabajando. En este caso era diferencia de cuadrados y por eso tuvimos que aplicarle el método. Y problema resuelto. Acá podemos observar que tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a ver y observen que no hay un factor común de inicio, pero podríamos entonces agrupar estos dos primeros. No tienen nada en común, pero observo que tienen raíces cuadradas
y agrupo estos dos porque veo que tienen como factor común un divisor común para 6 y 3. No es necesario que cuando hagamos los grupos de parejas, ambos tengan, o las dos parejas tengan algo en común, como acá. Si ustedes observan, 4, X y Y no tienen nada en común, pero una opción que debo valorar es que hay una diferencia de cuadrados. Si agrupamos de otra manera, habría que ver si nos funciona, pero de momento voy a usar esta forma de agrupar. Como aquí tengo una diferencia de cuadrados, la aplico, quedándome 2x más y 2x menos y. Acá en este tengo un factor común que es 3. Sacamos ese 3, quedándome luego 2x más y. Repito, aquí aplico una diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada de 4x a la 2 es 2x y raíz cuadrada de y a la 2 es y. Me quedan dos factores y acá sacamos un factor común 3, que al dividir entre 6x me queda 2 y al dividir entre 3y me queda y. Y noten cómo aquí tengo un factor común polinomio. Sacamos ese factor común polinomio y me queda en el otro factor este coeficiente y este. Y noten que a este trinomio no se le puede aplicar ningún método. Aquí no hay monomios semejantes como para sumar o restar. Y por lo tanto, ese sería el final del ejercicio. Vamos al ejercicio 4. Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 monomios. Entonces aquí podríamos agrupar, vamos a ver, creo que este es muy parecido al que hice ahora. Voy a agrupar y al cuadrado con 9x a la 2 y voy a agrupar 27x a la 3 con y a la 3. Esto es una diferencia de cuadrados que sería y más 3x, este sería y menos 3x. Esta sería una suma de cubos, vean que tiene cubos. Entonces la raíz cúbica de 27x a la 3 es 3x y la raíz cúbica de y a la 3 es y. Y recuerden que el segundo factor en una suma de cubos se calcula elevando el primer monomio al cuadrado menos el primero por el segundo más el segundo a la 2. Este sería el segundo factor aquí. Entonces, si seguimos trabajando, tendríamos un y más 3x por y menos 3x más 3x más y por, esto lo podemos arreglar un poquito como 9x a la 2 menos 3xy más y al cuadrado. Recuerden que en la suma y resta de cubos este trinomio no es factorizable y vean que aquí me queda un factor común polinomio que sería este. Vean que son iguales, los dos tienen y, los dos tienen 3x. Entonces y más 3x sería mi factor común polinomio. Y el nuevo factor sería, al dividir esto entre esto que está acá, me queda y menos 3x. Y al dividir esto entre esto que está acá, me quedaría y menos 3x más 9x a la 2 menos 3xy más y al cuadrado. Este sería el otro factor. Y problema resuelto. Veamos el 5. En el 5 tendríamos aquí un trinomio, pero vean que este tiene factor común para 3, 3 y 60. Sacamos tercera 1, tercera 1 y 20. Le sacamos 3 a factor común. Y luego tenemos para x un factor común, la de menor exponente, x al cuadrado. Abrimos paréntesis y dividimos todo este factor entre cada monomio. Al dividir esto entre este polinomio sería, para el primero me quedaría un x al cuadrado, menos para el segundo, 3 con 3 se anula y me queda una x solamente. Y para el último me quedaría menos 20
Y vean que me queda un trinomio que no es cuadrado perfecto porque no hay raíz cuadrada acá. Entonces cabe la posibilidad que sea inspección. Para inspección, recuerden que usamos la calculadora. Y entonces, al usar la calculadora para inspección, tendríamos aquí menú 1. El menú, bajamos a la opción de ecuación, le damos 2 y le volvemos a dar 2 hasta que nos lleve al trinomio que podemos usar por inspección aquí. Recuerden que A, el valor de A aquí es 1, el valor de B es menos 1 y el valor de C es menos 20. Entonces, para la calculadora, un valor es 5 y el otro es menos 4. Un valor es 5 y el otro es menos 4. ¿Y aquí qué sucede o qué se desprende? Que un factor va a ser x menos 5 y el otro x más 4. Esto es más sencillito, un factor común y una inspección. Que recuerden, yo las hago normalmente usando la calculadora. Entonces por ahí también hay un video de cómo hacer inspección en la calco por si no lo recuerdas. Vamos al 6. El 6 es una diferencia. Vean que es una diferencia, no hay factor común. Al hacer una diferencia hay que ver si es de cuadrados o de cubos. En este caso es de cuadrados. Entonces sacamos la raíz cuadrada aquí, me da 9x a la 4. Y sacamos la raíz cuadrada aquí, es 1. Quedando entonces 9x a la 4 más 1 y 9x a la 4 menos 1. Esta nueva diferencia también es diferencia de cuadrados. Entonces tendríamos que sacarle raíz cuadrada, quedándome otro par de factores adicionales. Raíz cuadrada de 9x a la 4 es 3x a la 2. Raíz cuadrada de 1 es 1. Y el otro factor sería el mismo pero positivo. Ya esta diferencia no es de cuadrados, porque el 3 no tiene raíz cuadrada exacta. Y ahí terminaría el ejercicio. Y problema resuelto. Vamos al 7. En el 7 es un trinomio, 1, 2, 3. Entonces vemos que para 2, 28 y 98 hay un factor común que es 2. Para las x hay un factor común que es x a la 2. Si dividimos, que siempre hay que hacerlo, me quedaría x a la 2 en el primero. 2 entre 28 sería, me quedaría un 14x en el segundo. Y un 49 en el último. Este tiene raíz cuadrada, este también, ya el trinomio está ordenado, entonces cabe la posibilidad que sea un trinomio cuadrado perfecto. Sacamos raíz cuadrada x, raíz cuadrada 7, y ¿cuánto nos da el doble de 7 por x? 14. Entonces esto quiere decir que este factor es un trinomio cuadrado, entonces me quedaría x menos 7 elevado a la 2 y el otro factor. Recuerden que es menos por el menos este que está en el centro. Y ahí tendríamos el 7. Vamos al 8. En este 8 tenemos de primera entrada un factor común polinomio, que sería m menos 1. Al sacar m menos 1, tendríamos m menos 1. Si lo divido entre esto, me queda m al cuadrado. Y si lo divido entre esto, me queda 9. Esto es una diferencia, pero vean que es de cuadrados porque aquí hay raíz que es m y aquí hay raíz que es 3. Entonces me quedaría m menos 1 y un factor con m más 3 y el otro factor con m menos 3. Y esa sería la factorización. Y problema resuelto. Vamos al 9. En el 9 tenemos un factor común a desde el principio. Veanlo aquí. Sacamos ese factor común a y me quedaría entonces a dividido entre el primer monomio w a la 2 menos a entre el segundo, me quedaría y más 3 al cuadrado. Y esto es lo que llamamos una diferencia de cuadrado, solo que esto que observan acá, vean que es un polinomio. Entonces,
No hay que alarmarse, simplemente sacamos raíz cuadrada a esto, que es w, y la raíz cuadrada de toda esta expresión es y más 3. Recuerden que estoy dividiendo esto entre el índice de la raíz. Voy a escribirlo por aquí, por si no lo logran ver. Tenemos y más 3 al cuadrado a la 2 aquí. Este 2 cuando divido con este 2 hace que me quede solo y más 3, que es esto. Entonces cuando acomodamos, diríamos que w más y más 3 es un factor y w menos y menos 3 sería el otro factor. Repito, w más y más 3, un factor, y w menos, pero como esto es un polinomio, ese menos me afecta el signo de y y me afecta el signo de 3, por eso es w menos y menos 3. Y ahí estarían los 3 factores. Y fin de la guía sobre estos 9 ejercicios. Así que espero te sirva de mucho. Recuerda suscribirte al canal, darle like, compartir y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.